Bienvenido al devocional y versículo para memorizar para el día de hoy. Estamos estudiando hoy Juan capítulo 19, versículo 30. Un versículo muy, pero muy importante que está hablando de las palabras de Jesús desde la cruz. Y bueno, tenemos ese más importante que dice consumado es. En Juan 19:30 dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Bueno, en esa ocasión, Jesús, durante la crucifixión, al final de todo, tenía que decir algo muy importante para que todos presentes que puedan oír. Es consumado es, que había cumplido la misión, había cumplido el pago de nuestros pecados y una vez para todo tiempo. Entonces, vamos a ver. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, bueno, leer versículo 29, dice, y estaba allí 28. Después de eso, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y puede ver ese versículo acá en Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Bueno, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y ahora nuestro texto de hoy. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Bueno, tenemos otra ocasión que había ofrecido algo a Jesús para beber, pero esa bebida la rechazó a Jesús. ¿Por qué? Porque eso tenía un propósito para quitar un poco del dolor. Él experimentó con todo el dolor en la cruz, sin esconder nada. Pero en esa ocasión no era para quitar dolor, más para tener voz, para declarar algo importante, porque él ya sabía que, como dice, que todo así estaba consumado, versículo 28. En ese versículo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a hablar de esa palabra, consumado es. Bueno, tenemos ese versículo en el griego, vamos a leer y enfocamos en algunas palabras. Tenemos versículo 30. Hate un elave ha oxos ha Jesus epe tetelestai que clinas ten kefalen paredoque ta pneuma. Bueno, tenemos primeramente primera parte de ese versículo donde dice hate un elave ta oxos a Jesús. Bueno, el ave tenemos un verbo eristo, entonces él tomó. Bueno, en la 60 tenemos hubo tomado y vamos a ver que realmente está siguiendo más latín. El latín utiliza un pluscuamperfecto en ese subjuntivo acá en esa ocasión. Pero bueno,
Es más simple en el griego. El ave es como tomó, algo pasado, simple en un momento. Cuando Jesús tomó así. Tenemos ta oxos, el vinagre así. Y tenemos dijo, y dice así, epe. Epe es otra vez un eristo. Y ahora llegamos a esa palabra, tetelestai, que es una palabra muy interesante, porque es un verbo perfecto griego que ahí podemos ver porque hay una duplicación de primer sílaba así. Entonces te, así, tetelestai. Eso quiere decir que todo es cumplido. Es un verbo pasivo también. Entonces traducimos así, consumado es. Es decir que había sido consumido y desde ese momento queda así, con énfasis con los resultados. Completamente Cristo había pagado toda la deuda para todo tiempo. Entonces, tetelestai, está cumplido. Así tenemos en el griego, así, un verbo muy, pero muy específico en qué hizo Jesús. Está cumplido. El pago había sido hecho. Entonces tenemos eso. Y después tenemos última parte, que clinas. Bueno, tenemos esa palabra inclinar. Bueno, viene de eso. Entonces, había colgado o inclinado. Puede ver como el castellano viene directamente de esa palabra griega, así. Inclinado. Clinas. Ese clinas es un eristo, entonces pasado, pero un participio. Entonces podemos traducir también, bueno, como tenemos habiendo inclinado, es perfecto acá, como tenemos en la 60. Habiendo inclinado, ten kephalien, la cabeza. Paredoque, ta pneumau, neuma, dependiendo de la pronunciación que utilizan. Paredoque es un verbo para dar. Entonces tenemos didomi y también paredoque, un verbo eristo que entonces pasó así, que él entregó. Muchas veces traducimos así, entregó. Entonces estamos dando para algo así. Entonces, tenemos muchas palabras así que tienen que ver con tradiciones, que están compartidos desde uno a otro. Tenemos eso, y cuando llegamos al arameo, el arameo es especialmente rico en ese versículo, muy, pero muy rico. Y a mí me encanta el griego, pero no, el arameo en eso tiene algunos detalles que son muy, pero muy especiales. Entonces, él entregó el Espíritu, tapneuma. Entonces, en ese momento, todo había sido hecho para nosotros. Así tenemos. Bueno, vamos a leer rápidamente en la Biblia antigua y latín y después y inglés. Y yo quiero llegar al arameo en eso porque tiene algunos detalles muy, muy bonitos. En la Biblia antigua de 09 dice así: y como Jesús tomó el vinagre y dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Bueno, tenemos así. En lugar de entregó, tenemos dio. Entonces es bastante similar.
tenemos en 1865. Vamos a ver algo diferente y voy a explicar el por qué. Y hay una diferencia. Dice, y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado está. Abajando la cabeza, dio el Espíritu. Bueno, ¿por qué tiene consumado está en lugar de consumado es? Y cuando llegamos a la Biblia del oso, podemos ver que utilizaba consumado es. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo consumado es, y abajada la cabeza, dio el Espíritu. Bueno, entonces tenemos dos así. Primeramente, entender que el verbo estar o ser no está en el texto. Es que tenemos, recuerda, teletestai. Ahí, acá. Tetelestai, que quiere decir que está cumplido, completo. Entonces, el verbo estar o es o ser es algo que tenemos que suplir para nuestro idioma de castellano. Entonces, así, en griego solo estamos utilizando una palabra. ¿Y cuál es el sentido utilizar así, estar en lugar de ser? Bueno, algo interesante de la gramática castellana es que antes, y puede googlear todo eso, es bastante fascinante, que había 4 maneras para hablar del estado de una persona. Y 2 de estos es, bueno, tenemos como tener un estado sentado así, o un estado en pie, un estado acostado, por ejemplo, yacer. Tenemos ser, tenemos como que tiene que ver con estar sentado así, y estar, que tiene que ver que, bueno, decimos estar en pie así. Entonces, parado así. Entonces, creo que la idea de utilizar está acá es para que queda cumplido así. Pero bueno, así es la mayoría de Biblia en castellano utiliza ser así. Pero lo importante no es cómo utilizamos en castellano, inglés u otro idioma, pero ¿qué tenemos en original? Y tenemos tetelestai, que verbo perfecto, que consumado es, bueno, en el pasado y queda así. Bueno, entonces, muy bueno. Vamos a leer en inglés. Tenemos John 19, verse 30. When Jesus, therefore, had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. Bueno, dice, primera parte, when Jesus therefore had received the vinegar. Cuando Jesús, pues había recibido, had received, the vinegar, el vinagre, he said, él dijo, it is finished, consumado es. And he bowed his head, y él inclinó su cabeza, and gave up the ghost, y entregó el espíritu. Bueno, entender que la palabra ghost en uso moderno muchas veces implica un fantasma, pero espíritu, que en inglés vamos a decir spirit, normalmente aplica más para eso, spirit. Pero así en 1611, utilizaba así como ghost. Entonces tenemos
por ejemplo, Espíritu Santo, podemos decir Holy Spirit, Espíritu Santo, o podemos decir Holy Ghost, Holy Ghost, pero no vamos a traducir como fantasma santa, no. Y no tenemos que tener todo literal así, como es en inglés, pero utilizaba esa palabra ghost en ese días aplicando al Espíritu Santo también. Entonces, para entender, pero así es. Bueno, vamos a la Biblia Latina. Entonces, dice así: cum ergo aque pisit Jesus acetum dicit consumatum est, et inclinato capite tradit spiritum. Bueno, tenemos acá algunas cosas. Bueno, ese aque pisit es para tomar, para aceptar. Podemos ver así eso. Es pluscuamperfecto subjuntivo. Bueno, tenemos acetum, que, bueno, tenemos la palabra aceto, así como hablando de vinagre, viene directamente de esa palabra latín. Bueno, dicit es un verbo perfecto. Recuerda que la diferencia entre perfecto latín y perfecto griego son distintos. Y realmente es que no es que son distintos completamente, es que en latín el perfecto tiene que hacer dos trabajos. El trabajo de eristo griego y también el trabajo de perfecto griego. Entonces, perdimos un poco de detalle en ese sentido con el verbo, saltando desde griego hasta latín, y también cuando llegamos a castellano hay otro salto así, pero dicit así corresponde al eristo de griego. Recuerda, leemos epe así. Y tenemos algo y podemos ver que es casi exactamente como tenemos en castellano: consumatum est. Consumado es. Y este es en latín tenemos, como tenemos en castellano, tenemos un verbo, en este caso perfecto, pasivo, participio. Entonces, consumato. ¿Cómo tenemos consumado? Traduce igual. Y tenemos un verbo de estado así. Tenemos est. Consumatum est. Consumado es. Entonces, tenemos esa construcción desde el latín así. Et inclinato capite. Bueno, y había inclinado, y eso también es como así un participio pasivo perfecto así en latín, que como corresponde en ese, recuerda, en griego ese consumatum es muy diferente que inclinato. Acá en latín son igual, misma forma. Consumatum, bueno, ese tetelestai en griego es más fuerte así, con el sentido de permanencia de los resultados. Y bueno, entonces, habiendo inclinado, podemos traducir capite, la cabeza. Acá tenemos para entregar así, traditit. Y puede ver en esa palabra la palabra tradición. Tenemos la palabra tradición de ese tradidit. Tradidit es un verbo perfecto así. Espíritu. Bueno, tenemos espíritu acá de eso. Bueno, ahora vamos a... Es fascinante. Bueno, esa traducción, bueno, está bien, pero no tiene algunos toques acá. Voy a leer. La
traducción de Pichita en español dice: habiendo Jesús recibido el vinagre, dijo: he aquí, consumado es, e inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Bueno, es como casi igual, creo, exactamente igual como, casi igual como la 60, pero está bien así. Pero hay detalles que hay en el arameo que son realmente para mí muy especial. Especialmente dos cosas. Tenemos, voy a enfocar acá en ese lado de arameo. A ver. Primeramente, el primer verbo así, shekal, perdón la pronunciación, no soy asirio, pero ese shakal quiere decir con recibir, entonces recibió, así. Y bueno, otra cosa como tenemos en esa traducción, así, dice: habiendo Jesús recibido. Bueno, ese verbo no es un participio pasado. Entonces, es la traducción a castellano, habiendo recibido, está realmente copiando la 60 en eso. Porque en la 60 tenemos hubo tomado. Cuando podemos decir simple, tomó. Y realmente la Peshitta está siguiendo exactamente el griego en ese sentido. Es un verbo simple. Y recuerdo en siriaco, hebreo también, no tenemos pasado, presente, futuro, pero tenemos completo y incompleto. Entonces un verbo perfecto, entonces un verbo completo. Bueno, entonces acá tenemos vinagre. Ahí está Yeshua. Así es la palabra acá para nuestro Salvador. Y tenemos emar, que es decir, así, dijo, que también es un verbo perfecto. Entonces quiere decir, no como perfecto griego, es perfecto arameo, como completo, así. Y acá tenemos, es diferente. Ese que tenemos en la traducción de que dice he aquí, está bien porque hay un he aquí acá. Ese oa, así. Y tenemos el verbo. Y como griego tenemos solo una palabra, meshalam. Perdón la pronunciación, algunos nativos van a morir. Bueno, meshalam quiere decir consumado es. En eso es un verbo pael, pasivo, participio. Entonces, tenemos un verbo participio que es pasivo. Bueno, vamos a desatar todo eso. Primeramente, pael quiere decir intensivo. Entonces, es un verbo intensivo. Cuando dice consumado es con un entendimiento que intensivamente es consumado, completo. Había completo todo, con una intensidad. Entonces, queda todo está cumplido, así, es decir, así. Entonces, otra cosa que podemos ver es pasivo. Entonces, todo pasó así, habiendo sido consumado por lo que pasó. Y otra cosa que interesante, Mashalam. Bueno, no sé si puede escuchar.
los raíces de esa palabra tiene que ver con la misma palabra que tenemos en hebreo también, en muchos idiomas semíticos. En hebreo es shalom, así, de paz. Entonces, es interesante entender qué quiere decir paz en mente semítica. No es que solamente una falta de problema, no hay problemas. No, es que está completo, está consumado, todo no está faltando. Entonces podemos hablar entonces de shalom, shalama o shenia, que tenemos en otro pasaje, que de ser completo puede ser de salvación, puede ser de nuestra salud, puede ser de nuestra vida. Bueno, espiritualmente más completo es que tenemos una relación con Dios, estamos siguiendo a Él. Es muy bueno. Entonces, es interesante que tiene que ver con esa palabra, mashlam. Entonces, consumado es la traducción. Pero vamos a ver que cuando dice así que entregó su espíritu, también tenemos el mismo verbo. En ese caso es un verbo, el tipo de verbo es un afel perfecto. Voy a intentar pronunciar eso. Washalem, perdón. Washalem, puede ver que tiene mismo raíz, Shalom o Shalem, así. Entonces, es el verbo para entregar. Realmente es el mismo verbo, pero tiene un uso así. Entonces, entregar es para completamente rendir algo a alguien. También puede utilizar el raíz de shalom o paz para también tiene algunos usos para recompensa, y es un estudio muy interesante estudiar la palabra, buscar en un diccionario. Puede encontrar, bueno, de siriaco, de arameo. Les recomiendo que busquen por ejemplo, en Jastro. Tiene mucho utiliza así de esa palabra. Y otra cosa que tenemos es otro verbo que tenemos acá, que es verbo para inclinar, también es afel. Bueno, ¿qué significa? ¿Por qué es importante? Es que debemos agregar a nuestra traducción acá que ellos no tienen. Entonces, donde dice y inclinó su cabeza y entregó su espíritu, está bien, pero está siguiendo más cerca al griego acá. En el arameo tenemos ese afel para todo, los dos. Entonces traducimos así. Y causó asimismo a inclinar su cabeza, y causó asimismo entregar su espíritu. A veces es difícil para traducir, pero la idea es que Él causó el momento de inclinar su cabeza, y Él mismo causó el momento que Él entregó a su espíritu. No es que Él solamente no podía durar un segundo más. No, es que Él cumplió su misión, pagó todo, y en ese momento Él decidió entregar su espíritu. ¿Sabe que Dios es soberano? Jesús es Dios. Jesús
tenía todo poder. Y como decía a sus discípulos y a los fariseos, a todos escuchando, que nadie me toma la vida. Él ofreció su vida. En ese momento no era él que no podía descender a la cruz sin poder. No, él tenía poder para hacer todo eso. Y solo por su amor quedó allí en la cruz. No, es algo importante y para mí muy interesante. Otra cosa que tiene que ver cuando dice Jesús consumado es, y tiene que ver con el verbo para el sustantivo de paz. Así tiene que ver con el verbo de dónde viene ese sustantivo de paz. Recuerda que como dice Jesús, yo tengo ese versículo acá, en Efesios 2:14, hablando de Jesús, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. A mí me gusta como dice, Él es nuestra paz. Y tenemos el griego así, autosgar, estin erene emon. Ahí está. Él es nuestra paz. Y si quiere ver la forma sustantiva de esa misma palabra, acá tenemos shainin, que tiene que ver con misma palabra que tenemos con el verbo que estamos buscando en nuestro texto. Qué bueno es. Entonces, cuando dice consumado es, en el arameo, es que tiene que ver con la paz, que en ese sentido que Él había cumplido todos los requisitos. Yo tengo ese pensamiento estudiando eso y lo escribí acá en mi agenda porque no quiero olvidar, porque luchando con ese pasaje, bueno, qué momento precioso. Y eso es lo que tengo. Yo digo así, que la cruz no era un lugar donde todos los eventos solamente había pasado a Jesús. Pero la cruz era donde Él, como soberano, había causado el final para cumplir el cumplimiento de todo que había dicho la ley y los profetas. Entonces, perdón. Entonces, en ese momento de la cruz, Jesús, cumplió lo que dijo, que Él es nuestra paz, siendo la ofrenda de paz sobre la cruz, y en esa paz había cumplido todo, y que cuando todo había pagado, Él causó a sí mismo inclinar su cabeza y entregó su espíritu en ese momento por su voluntad. Bueno, qué bueno es. Vamos a leer una vez más y cerramos para hoy. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, por favor, que tomen algunos momentos hoy para dar gracia a Dios por ser el sacrificio de nuestros pecados, para ofrecer a sí mismo en la cruz y por la paz que podemos tener en Él. Porque en Él hay paz, no en el mundo. Él es el que ofreció
paz, como él dijo en ese mismo libro de Juan. Bueno, que Dios le bendiga y que realmente encuentra esa paz en él.